Hola Iglesia, bienvenidos a un miércoles de crecimiento. Qué gusto que estés conectado para conocer más de Dios y seguir creciendo y aprendiendo lo que Él quiere hablar a tu corazón. Mi nombre es Mari José, para los que no me conocen, y hoy tengo el privilegio de poder compartir este mensaje contigo, que es algo que Dios ha hablado a mi vida durante las últimas semanas, meses, y creo que va a ser de mucha bendición para ti, pero me gustaría orar para que Dios hable a nuestras vidas. Creo que es como este mensaje y todos los que escuchamos, es un mensaje que no se debe de quedar solo en la emoción, en comprenderlo, sino en poder llevarlo a la práctica. ¿Y por qué no le pedimos al Espíritu Santo que igual nos ayude a poder recibir lo que Él quiere hablar a nuestros corazones? Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por cada persona que está detrás de esta pantalla, Señor, dispuesto a aprender, a conocerte más, Señor. Gracias por sus vidas, Dios. Hoy te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones, Señor, que no sean palabras vacías, Señor, o conocimiento nada más, sino que sea tu Espíritu Santo revelándonos más de quién es Dios y lo que quiere de nosotros y para nosotros, Señor. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, a este mensaje titulé Mente versus Corazón. Y no sé si te has dado cuenta que hay una lucha entre la mente y el corazón. Y esto lo vemos mucho en películas románticas, sobre todo donde amigos le aconsejan al que está enamorado que deje de pensarlo mucho y que mejor se guíe por lo que le dice su corazón, por lo que siente. Pero ahora también vemos en redes sociales que eso no es lo mejor, que lo mejor es pensar y razonar por encima de sentir. Y hoy me gustaría hablarte sobre la mente y el corazón relacionado al amor. ¿Y cuál de estos dos debemos de seguir para amar a Dios? ¿Cuál de estos dos es más importante? Y para esto me gustaría ir a nuestro pasaje principal, que está en Mateo 22, del versículo 34 al 40. Y es un pasaje que ya hemos escuchado tal vez muchas veces, pero igual que Dios siga hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Dice el versículo 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? A lo que Jesús respondió en versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y bueno, un poco de contexto, porque a veces, en lo personal, me confundo un poco con quiénes son los fariseos, los saduceos, y de ahí había más como ramas. Pero bueno, los fariseos y saduceos eran hombres que se apegaban a lo que la ley decía. Eran rigurosos, eran estrictos consigo mismos, pero también con los demás. Eran personas que desde su perspectiva hacían lo correcto y nunca se equivocaban o no tenían permitido el equivocarse. Para ellos era la única forma en que podían agradar a Dios, el que cumplieran con la ley. Y cuando los fariseos vieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, ellos igual se acercaron y uno de ellos, que era experto, le preguntó, queriendo refutar a Jesús, y le preguntaron que de toda la ley, ¿cuál era el mandamiento más importante? Y ellos sabían que era una pregunta muy difícil de contestar porque toda la ley era igual de importante. Y no se esperaban la respuesta que Jesús les dio. Y Él les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo creo que ellos esperaban que Jesús o no respondiera
o que les dijera algo más que ellos debían de hacer o cumplir, pero Él solo les pidió y les dijo, ámenme y ámense. Y Él nos dice en estos versículos cómo hacerlo, con todo el corazón y alma y con toda la mente. Y aquí vemos a la mente y el corazón como requisitos para amar a Dios. ¿Cuál es mejor o más importante? La respuesta es ambos. Jesús les estaba diciendo, ámenme con todo su ser, con todos sus pensamientos y sentimientos también. Y yo creo que el amar es un acto de fe, pero también es una decisión. Porque el amor primero viene de Dios. Dice la Biblia en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que damos viene del amor que primero hemos recibido de parte de Dios. Y Dios no nos pide nada a cambio para amarnos. Lo único que nos pide es que podamos amarle de igual forma. Y en este pasaje vemos cómo hacerlo. Por eso creo que, como decía, amar es un acto de fe, porque confiamos y creemos que Dios nos amó primero, pero también una decisión porque nos comprometemos a conocerle y amarle aún en momentos difíciles. Y podemos ver el corazón tal vez más relacionado con este acto de fe, porque aunque no podemos ver a Dios, hemos sentido su amor. Y tal vez la mente va más con la decisión, porque hemos llegado a la conclusión que Dios y su amor es real y no solo es un sentimiento. Pero aunque ahorita las estamos separando para poder comprenderlas, realmente están entrelazadas. Y si alguna vez tú te has preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿O qué tengo yo para darle a Dios? Esto es lo único que quiere de nosotros, que la amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y hoy me gustaría tomar un poco más de tiempo para hablar sobre amar a Dios con toda nuestra mente, porque en lo personal a veces me ha sido más fácil entender amar a Dios con el corazón, pero hay mucho más. Pero igual me gustaría explicar un poco estos 3 puntos. Número 1 es amar a Dios con todo tu corazón. En pocas palabras, que Dios sea lo primero en nuestro corazón y vida. Que nuestras emociones y anhelos estén rendidos ante Él y que dependan de Él. Es decir, amar a Dios en los días fáciles, pero también en los que no son tan fáciles. Y es como cuando te enamoras de alguien, que sientes una alegría y un gozo de pasar tiempo con esa persona, y aun cuando estás pasando por una situación difícil o estás triste, quieres correr a esa persona a poder encontrar un poco de consuelo. Y yo sé que suena como muy romántico, muy de película, pero ¿has sentido algo así por Dios? Y si sí lo has sentido, ¿sigues enamorado de Dios como el primer día que le conociste? Dice la Biblia que en este amor debemos de permanecer, en este primer amor. Y yo creo que este punto de amar a Dios con todo nuestro corazón significa que Él sea tu prioridad, que Él sea lo mejor en tu vida, que todo gire en torno a Dios y lo que Él ha hecho por ti. Y cuando amas a alguien, haces lo que sea por esa persona, ¿verdad? Y esto nos lleva al segundo punto, que es ama a Dios con toda tu alma. Y creo que entender el alma puede ser muy profundo. Incluso psicólogos estudian el significado del alma, ¿verdad? Y podemos resumirlo en pocas palabras con la esencia de tu ser y con tu voluntad. Es decir, la esencia de tu ser es amar a Dios como solo tú puedes hacerlo. Dios quiere tu amor. A veces venimos a la iglesia y vemos a otros cómo están
amando a Dios, tal vez cómo están adorando y sirviéndole, y empezamos a compararnos y a pensar que nuestro amor es insuficiente, pero Dios desea tu corazón, Dios desea que lo ames como solo tú puedes amarlo. Y también el amar a Dios con nuestra alma es con nuestra voluntad. Y esto significa que lo tomemos en cuenta en cada decisión que tomemos. Es preferir vivir bajo su voluntad porque sabemos que su voluntad es mejor que la nuestra. Y sé que estoy tomando algunas referencias de amor romántico, de película, pero a veces es más fácil cuando lo ejemplificamos. Y es como cuando el hombre rinde su voluntad a lo que quiera su novia o su esposa y le pregunta, ¿qué quieres comer? Y aunque tal vez él quería algo distinto, al final van a ese lugar porque él está enamorado. Y quiero preguntarte, ¿tú estás amando a Dios como solo tú puedes hacerlo? ¿O sigues comparándote con los demás? Y otra pregunta, ¿lo tomas en cuenta al tomar decisiones? ¿O solo vas con Dios cuando algo malo te pasa y quieres que Él te ayude? Yo creo que Dios, algo que toca el corazón de Dios es cuando corremos a Él en las cosas más pequeñas y le preguntamos, Dios, ¿qué opinas de esto? ¿Qué debería hacer? Porque has reconocido que su voluntad es mucho mejor que la tuya y aunque te cueste, tomas esas decisiones porque sabes que te van a bendecir y van a glorificar también a Dios. Y esto nos lleva también al tercer punto, que en este me gustaría poder profundizar un poco más y darte unos puntos que he podido meditar sobre qué significa amar a Dios con toda nuestra mente. En pocas palabras, y ahorita voy a decir estas frases o estos puntos, pero en pocas palabras, amar a Dios con nuestra mente es amarlo con nuestros pensamientos y entendimiento. Es amar a Dios, a veces igual cuando alguien está enamorado no puede dejar de pensar en esa persona. Y Dios quiere lo mismo de nosotros, que podamos estar pensando en su belleza, en lo que Él hizo por nosotros, en poder querer conocerlo cada día más. Y me gustaría ahora sí decirte estos puntos sobre qué significa amar a Dios con toda nuestra mente. Primero, nuestro amor hacia Dios no es un amor a ciegas. Un amor a ciegas es el que ama sin ver, el que se basa solo en sentimientos, ignorando todo lo demás. Mi papá siempre dice que el novio viene de la palabra que no vio, porque si viera todo, no se casarían nunca, ¿verdad? Pero el amor hacia Dios no es así, no es un amor a ciegas, es un amor que podemos ver, que podemos conocer. Y Jesús anhela que cada día tú y yo podamos conocerlo más, que podamos descubrir lo que Él quiere hablar a nuestras vidas a través de su palabra y del escuchar su voz. Y yo estaba meditando un poco en este punto y algo que vino a mi mente y la voló es esta frase que te voy a leer. Jesús no nos pide amarlo a ciegas, porque con su sacrificio en la cruz, Él quitó el velo que no nos permitía ver la totalidad de su belleza. La voy a leer una vez más. Jesús no nos pide amarlo a ciegas, porque con su sacrificio en la cruz, Él quitó el velo que no nos permitía ver la totalidad de su belleza. Y tú y yo tenemos su palabra para poder seguir conociendo más a Jesús. Él no nos pide que
lo amemos simplemente por un sentimiento que no está mal, pero Él quiere que podamos descubrir su belleza, que podamos meditar en su palabra y ver quién es nuestro Dios y poder enamorarnos cada día más. Y así pasa cuando te gusta alguien, cuando te sientes enamorado de alguien, quieres conocerlo más, quieres saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué le pone contento. Y yo creo que Dios se alegra cuando estamos ahí en su palabra, tomando un tiempo en oración y le estamos preguntando y descubriendo, Dios, ¿qué es lo que te agrada a ti? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Qué es lo que alegra a tu corazón? ¿Qué es lo que te rompe tu corazón? ¿Qué significa la compasión? Todas estas preguntas que le hacemos a Dios en amor significa que no queremos quedarnos con este amor a ciegas, sino que queremos ir más profundo y poder ver su belleza. Y el segundo punto de amar a Dios con toda nuestra mente es amarlo con nuestra mente, no es para crecer en conocimiento. No significa conocer más de Jesús, sino conocer más a Jesús. Porque conocer más de Jesús y la verdad nos lleva a crecer en conocimiento y eso a jactarnos de lo que sabemos y a juzgar a los demás. Y lo vemos en este pasaje como con los fariseos y saduceos. Ellos conocían la ley y la seguían al pie de la letra. Pero Jesús les estaba pidiendo que le amaran a Él y a sus prójimos. No que supieran más, no que se llenaran de más conocimiento ni de más cosas que debían de cumplir por religiosidad, sino que le pudieran amar a Él, que le pudieran conocer y también que en ese amor pudieran extenderlo hacia los demás. Y hay un escritor muy conocido que se llama John Piper y en su libro Piense, se los recomiendo, aún todavía no lo termino, pero igual parte de este mensaje es de cosas que Dios me ha hablado leyendo este libro. Y él dice, hay una diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría que proviene de Dios. La primera produce ego humano, mientras que la segunda produce humildad, apuntando siempre a la gracia de Dios. Y es por eso que el conocer más a Jesús y la verdad nos va a llevar a una humildad y a reconocer que todo es por su gracia, que no hay algo que podamos hacer o que hayamos hecho para recibir ese amor. Así como veíamos en el versículo que decía que Él nos amó primero y por eso es que podemos amarle, llegamos a poder contemplar que todo viene y todo proviene de Él y es algo que no merecemos, pero hemos recibido por gracia. Y esto nos va a llevar a crecer en amor hacia Él y también hacia otros, en poder extender de esta gracia que hemos recibido. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Quieres conocer más de Jesús o quieres conocer más a Jesús? Yo creo que es una pregunta para igual meditar y escudriñar en nuestro corazón si estamos leyendo la Biblia, si estamos orando, incluso sirviendo porque queremos sentirnos mejor nosotros mismos o porque realmente queremos conocer, alabar y amar más a Jesús. Y el tercer punto de amar a Dios con nuestra mente es necesitamos la mente de Cristo para amarlo con nuestros pensamientos. La mente de Cristo es un regalo que recibimos cuando decidimos creer en Él, pero también es algo que debemos de esforzarnos día a día por obtener. En 1 Corintios 2:14
al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra propia mente no puede percibir las cosas de Dios porque, como dice este versículo, son locuras, son cosas que si intentas razonar son imposibles. Pero la mente de Cristo sí. Y lo que debemos de hacer para renovar nuestra mente, para recibir la mente de Cristo diariamente, es sacar lo malo y meter la palabra, su palabra en su lugar. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué estás viendo en redes sociales o incluso leyendo? Porque hay muchos que sí leemos, pero ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos llenando nuestra mente? ¿De mentiras? ¿De falsas noticias o de la verdad y el amor que podemos encontrar en lo que Dios dice? Y el cuarto punto, creo que sí vamos en el cuarto, dice, pensar en Dios no es una tarea sencilla, requiere esfuerzo. Y no va a ser fácil amar a Dios con toda nuestra mente. Pensar lleva un esfuerzo. No sé si les ha pasado que a veces, cuando estábamos en la escuela o cuando estudias mucho algo, después de un tiempo hasta sientes como que te pesa la cabeza y ya solo quieres dormir, porque pensar requiere un esfuerzo físico. Pero el pensar en Dios requiere un esfuerzo físico, emocional y espiritual, porque vamos a ser expuestos a la verdad y va a mostrar la condición de nuestro corazón. Pero vale la pena porque el resultado al que vamos a llegar es a conocer más a Dios y a tener una relación íntima con Él. Y es como un espejo. De hecho, la Biblia compara la palabra con un espejo en Santiago 1, 23, 25. Y es como cuando pasas rápido, que tienes prisa y pasas rápido por un espejo y te ves bien y sigues en tu día a día, pero ya al final llegas a tu casa, te detienes y te miras fijamente en esos espejos que tienen como aumento o zoom y te das cuenta de todas tus imperfecciones y te das cuenta que necesitas una mascarilla urgente o algo. Y está bien leer la Biblia, está bien que podamos esforzarnos, abrir nuestra Biblia y leerla, pero no solo es leer por leerla. Sí se requiere de un esfuerzo, es poder leer, buscar el contexto, así como yo creo que en este pasaje hay mucho más que Dios quiere hablar a tu vida, pero es poder buscar, si no sabes quiénes son los saduceos, los fariseos, por qué Jesús dijo esto, es poder buscar más, meditar, preguntarse qué es lo que Dios quiere decirme, cómo puedo ponerlo en práctica hoy y volver a leerlo. Es un proceso continuo. Y algo que admiro de muchos hombres y mujeres de Dios es que después de haber leído la Biblia tantas veces, la siguen estudiando y pidiéndole a Dios que les muestre más. Y esto me lleva al último punto que es muy, muy importante. La revelación de la palabra es obra del Espíritu Santo, pero Él da conforme a la medida que busques. Pensar para descubrir los misterios de la Biblia es obra únicamente del Espíritu Santo. Como leíamos anteriormente, no hay forma en que nosotros podamos llegar a comprender en nuestras fuerzas, lo que Jesús hizo y lo que Él hará. Necesitamos al mismo autor del libro para que pueda revelarnos, para que pueda mostrarnos la verdad. Pero Él no nos puede mostrar esta verdad si ni siquiera nosotros abrimos la Biblia. Entonces debemos de dar este paso de querer
amar a Dios con toda nuestra mente y aunque sí, como veíamos, requiere un esfuerzo de nosotros, depende la revelación únicamente del Espíritu Santo, porque si no vamos a llenarnos de conocimiento y no vamos a estar conociendo más a Jesús y poder ver lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y volviendo al tema de este mensaje, mente versus corazón. Amar a Dios con nuestro corazón y mente no se contradicen. Al contrario, se complementan y hacen que nuestro amor sea más puro. Como humanos nos es difícil relacionar nuestro corazón con nuestra mente en el amor. Como decía al comienzo, escuchamos mucho que dicen, no ames con el corazón, piensa, o no pienses, solo déjate llevar por lo que sientes. Pero lo que estamos viendo aquí es que no es mente versus corazón, sino mente y corazón. El Salmo 39:3 dice, cuanto más pensaba, más me enardecía. Entre más pienses en Dios, más vas a sentir. Y entre más sientas, más vas a pensar en Él. Así funciona el amor, están entrelazados. Hay otro teólogo que se llama Thomas Goodwin, que menciona este salmo también. Dice, cuanto más pensaba, más me enardecía. Y él dice, de modo que los pensamientos son el fuelle. Yo investigué qué es un fuelle porque no sabía y es como una bombita que saca aire para avivar como el fuego. Y dice, de modo que los pensamientos son el fuelle que aviva e inflama los afectos y si estos se inflaman, provoca que los pensamientos hiervan. Por eso los hombres que se han convertido a Dios recientemente, al tener afectos nuevos y fuertes, pueden pensar en Dios con más placer que ningún otro. Y esto lo vemos en la iglesia. Cuando alguien recibe a Cristo por primera vez, lo ves con una sonrisa en su rostro, con una emoción, porque está teniendo afectos nuevos y esto lo lleva a que todo el día esté pensando en Dios y el pensar en Dios lo lleva a seguir sintiendo ese amor hacia Él. Y otro escritor dice, John Piper tiene otra frase y dice, he vivido toda mi vida con la extensión que existe entre pensar, sentir y hacer. Y con esta frase me gustaría cerrar este mensaje. Voy a volverla a leer. Dice, he vivido toda mi vida con la extensión que existe entre pensar, sentir y hacer. El pensar y sentir nos llevan a actuar. Si nuestros pensamientos y sentimientos son negativos, nos van a llevar a actuar mal, es decir, a pecar. Pero si nuestros pensamientos y sentimientos están centrados en Dios y en su amor, nos van a llevar a obedecer. Y con esto quiero terminar. El amor a Dios nos lleva a obedecerle. El amor, no, aunque Dios nos está pidiendo que lo podamos amar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, la respuesta o como consecuencia de esto va a ser la obediencia. El amor no solo se queda en corazón y mente, el amor actúa. Y el querer obedecer a Dios no significa que siempre vamos a entender o comprender lo que Dios nos manda hacer. Pero como vemos, si amamos a Dios con toda nuestra mente y le conocemos realmente, entonces va a ser más sencillo porque sabemos quién es el que nos los está pidiendo. Y yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo en esta temporada de tu vida. Tal vez Dios te ha pedido que salgas de un trabajo, tal vez Dios te ha pedido terminar una relación. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo, tal vez que confíes más en Él, que puedas salir de tu comodidad y tal vez no entiendes el por qué te está pidiendo
esto que puede ser difícil para ti. Pero si has pasado tiempo creciendo en conocerle y amarle más, vas a saber que si Él te lo está pidiendo es porque Él tiene algo mucho mejor para tu vida, tiene un propósito más grande. Y me di cuenta que a veces a mí me cuesta hacer lo que Dios me pide porque no lo estoy amando como Él me lo pide, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y me gustaría terminar este tiempo orando. Creo que es un mensaje como todos que debemos de llevar a la práctica, que no se debe de quedar en la emoción o en un mensaje romántico o lindo, sino que podamos realmente amar a Dios como lo que nos pide. El título de este pasaje que está en Mateo 22 dice el primer mandamiento. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere de su iglesia, que podamos amarle con todo nuestro ser. Dios no nos pide cosas que cumplir, o Él no condiciona su amor. Él nos ama incondicionalmente y Él lo único que anhela de ti es que puedas corresponder en ese amor. Y en este pasaje vemos cómo podemos hacerlo. Y ¿por qué no oramos por esto? Y le pedimos a Dios que nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude a poder amarle como Él se merece. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por cada persona que está en esta noche, Señor, con el anhelo en su corazón, en sus corazones de poder conocerte más, Dios. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por que tú has empezado una obra en cada uno de sus corazones, Dios. Hoy te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a poder amarte como tú te lo mereces, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que en nuestras fuerzas es imposible amarte, Dios. Es imposible corresponder a ese amor que hemos recibido, Dios. Pero porque tú nos amaste primero es que podemos amarte de igual forma, Dios. Pero te pedimos, Señor, que tú purifiques nuestro amor, Dios, que no sea un amor a medias, Señor, sino que podamos amarte con todo nuestro ser, Señor, con todo nuestro corazón, Dios, que en los días fáciles y difíciles, Señor, que en emociones alegres y en emociones tal vez difíciles o tristes, que podamos correr a ti, que tú seas la primera persona a la cual acudamos, Señor. Y también, Dios, que te amemos, Señor, con nuestra voluntad, Señor, como solo podemos amarte nosotros, Señor. Que en cada decisión te tomemos en cuenta, Señor. Y también, Dios, que te amemos con todos nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a no solo querer llenarnos de más conocimientos, Señor, por crecer en sabiduría humana, Señor, sino que podamos meditar en tu palabra, Señor, por el deleite que es de conocerte más a ti, Jesús, de poder ver tu hermosura, Señor, cada día. Gracias, Jesús, gracias por este mensaje, Señor, que tú has hablado a nuestros corazones, y te pido que también, Señor, este amor nos lleve a obedecerte a ti, Jesús. Que cualquier cosa que nos estés pidiendo en este día, Señor, podamos actuar, Dios, creyendo que tu voluntad, Señor, lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros pensamos, Señor. Gracias, Jesús, gracias por este día y por lo que tú has hecho en esta reunión, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Y bueno, iglesia, fue un gusto poder compartir este mensaje contigo. Te animo a que este y los otros mensajes que escuchas, también los del domingo, si han sido de bendición para ti, que también lo puedas compartir con gente que Dios te muestre que necesita escuchar. Y igual te animamos a que nos sigas en redes sociales.
porque ahí estamos subiendo ciertos anuncios de la semana y actividades que tenemos. Te recordamos que el domingo tenemos nuestras reuniones en el Hotel Oliva a las 11 y a la 1. Así que te animamos a que no solo te quedes viendo los videos en YouTube, sino que puedas venir y ser parte de la iglesia. Y muchas gracias por los diezmos y ofrendas que sabemos que también muchos dan en línea. Gracias por tomar este tiempo para seguir aprendiendo de Dios. Dios te bendiga y nos vemos el domingo.